que la enfermedad por cristales inclusive, o que el lupus eritematoso sistémico. Entonces, que tenemos que tenerla presente cuando nosotros hagamos una evaluación a un paciente. ¿Y por qué? Porque la fibromialgia es una condición en la cual predomina el dolor, pero también hay muchos otros síntomas asociados, como van a ver ahora. Pero la fibromialgia no es nueva, ¿no? La fibromialgia, pues, toda esta centuria de 1900 en adelante, pues ha venido describiendo. ¿Ya? Antes le llamaban síndrome de rigidez y dolor sordo. ¿Ya? Que después fue a hacer, pues, lo que es el síndrome de fatiga muscular. Y por lo tanto, pues, eran pacientes que tenían estos dolores y que tenían limitaciones funcionales, limitaciones en el movimiento. Posteriormente, ustedes han escuchado hablar de William Osler seguramente, ¿no? Él también describe a este síndrome doloroso crónico generalizado, pero él dice que las mialgias son pues transitorias, o sea, no son de mucho tiempo, ¿ya? ¿Y en quién describen estas patologías? En la década del 44, cuando estábamos pasando la Segunda Guerra Mundial, pues un alto grado un alto porcentaje de soldados pues estaban acudiendo al servicio médico. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque comenzaron a presentar dolores. Entonces le llamaron pues a esto una fibrositis. ¿Ya? ¿Y qué pensaban? Ah, ya, pues como este paciente ha estado en la guerra, pues el problema es psicógeno. Entonces describen a la fibrositis. Ya en la década del 80, pues recién dicen, sí, pues esta es una fibromialgia. ¿Ya? Y determinan que para que nosotros tengamos fibromialgia, pues sensibilidad en algunos puntos de nuestro cuerpo. Se caracterizan 18 puntos, de los cuales para yo tener criterios de diagnóstico, pues 11 tienen que ser dolorosos, ¿ya? Nosotros, los famosos puntos dolorosos, ¿ya? Especialmente pacientes que no tengan otra condición clínica. Ha ido aumentando la frecuencia de casos, ha ido aumentando el estudio de estas patologías, de esta patología, y en el 90, pues, como ustedes van a ver, se crean los primeros criterios de diagnóstico por el Colegio Americano de Reumatología, los que les van a presentar sus compañeros, ¿ya? Pero también en esta época dijeron, la fibromialgia, ¿ya? Corresponde al síndrome de fatiga crónica. Y últimamente, pues, nosotros tenemos mucha... y últimamente pues tenemos muchos estudios que, que nos están ayudando pues a conocer más. Hay muchos estudios que han hecho, biopsias, estudios, hasta estudios inmunológicos. Hasta estudios inmunológicos han determinado unos anticuerpos en estos pacientes y estos anticuerpos pues los han relacionado mucho. Hay un porcentaje alto de pacientes con fibromialgia tienen inclusive la presencia de autoanticuerpos. En relación al diagnóstico, pues es importante que nosotros tengamos alto grado de sospecha. También en algunos casos se considera a la fibromialgia como una enfermedad de descarte, inclusive, ¿ya? Sin embargo, hoy día igualito conversamos con vuestros compañeros y decíamos, ¿no? A ver, ¿y si yo tengo un paciente que tiene como coexistencia una enfermedad sistémica y fibromialgia? Porque se dan esos casos y por lo tanto voy a tener que decir, ¿es la propia enfermedad la que me está causando este dolor crónico o es una sobreposición entre un dolor crónico psicógeno con las características de fibromialgia asociado a la enfermedad sistémica?
Porque nosotros tenemos algunos factores que influyen en el desarrollo de la fibromialgia. Ahí tenemos factores predisponentes, por ejemplo, a la cabeza. Uno de los factores predisponentes es la genética, no se olviden, ¿ya? Y la genética. Y en casi todas las enfermedades que nosotros vemos, pues la genética juega un rol importante. Ya, tal vez el 50% de la causa es la parte genética. También como factores predisponentes tenemos los traumatismos, como van a ver, ¿ya? Y algunos procesos infecciosos. Pero también tenemos factores desencadenantes. Estos pacientes son personas que para el desarrollo de esta patología pues han tenido que tener un motivo, ¿ya? Un accidente, una violación, alguna emoción, mala emoción obviamente, ¿ya? Pero ¿en quiénes se produce esto? En personas que tal vez tengan algunos factores que estén perturbando ahí la mente de estos pacientes. Ya son pacientes que tal vez tienen relaciones conflictivas, familiares, o también, o sin nada, pues tienen pensamientos catastróficos. Ustedes seguramente han llevado eso en psiquiatría. Ya son pacientes ansiosos, depresivos, cuando van a la consulta, pues nada les parece bien, o dudan a veces del tratamiento. Me hará bien, doctor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, estos pacientes, pues son pacientes especiales que, que inclusive no aceptan su enfermedad. Pues no, a mí, ¿por qué me va a doler? O yo tengo artrosis, tengo artritis y simulan muchas características. El diagnóstico en esta patología es clínico, netamente clínico. Sin embargo, hay que pedir exámenes de laboratorio. Hay que pedir nosotros exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para descartar o evidenciar condiciones que puedan estar predisponiendo estos dolores crónicos, pues, para ver, ¿no? ¿Por qué? Porque como van a ver ustedes, hay un montón de diagnóstico diferencial. Ejemplo, ojo seco, ya, pues yo voy a pensar en Sjögren, perdón, boca seca. De repente es un paciente friolento, con dolores musculares, todo, pensaré pues en un hipotiroidismo tal vez. Ya, entonces por eso es que en esta enfermedad, a pesar de que como entidad nosológica los exámenes de laboratorio son normales, pues por el diagnóstico diferencial nosotros como que estamos obligados a pedir algunos exámenes o muchos de los exámenes, ya que incluyen exámenes generales y algunos exámenes específicos, ¿no? Como les decía, inclusive se han descrito algunos autoanticuerpos en este tipo de pacientes, anticuerpos antipolimerasa, ¿ya? Y obviamente, pues una vez que nosotros hemos evidenciado y tenemos fuerte sospecha de un paciente con fibromialgia, pues el tratamiento, ¿no? El tratamiento es interesante, en donde el tratamiento en estos casos es integral, multidisciplinario, ¿ya? El reumatólogo, ya saben, como nosotros estamos estudiando, pues nosotros vamos a ser los directores de orquesta, el psiquiatra, el psicólogo, la familia, el profesor, muchas personas intervienen, ¿ya? Y donde el tratamiento no farmacológico, de repente es la base importante en el manejo de esta enfermedad, y acompañada pues del tratamiento farmacológico también, ¿no? El tratamiento farmacológico también se convierte en una base muy importante en el tratamiento de esta patología. Entonces, este seminario, a ver, preséntenlo por favor, vamos a iniciarlo. Ya quisiera que presten mucha atención a lo que les van a decir sus compañeros. Existen estudios, preséntalo por favor. Existen muchos estudios en relación a fibromialgia, inclusive han hecho los estudios en médicos. Pero ¿qué estudios han hecho médicos? La capacidad que tiene el médico de reconocer esta patología, de conocer puntos dolorosos, de conocer manejos, ¿ya? Son pacientes que circulan por los hospitales, por todas las características clínicas que van a ver. Entonces son pacientes que cuando llegan a las manos del reumatólogo, pues ya han pasado por muchos servicios, ya son pacientes que tienen sus amplias historias clínicas, y en muchos de los casos, pues el paciente se siente decepcionado porque si me duele el pecho, yo quiero que el cardiólogo me diga que mi corazón está mal,
Y como no me dice, pues, frustración. Y como soy un paciente que tiene ya sus problemas emocionales, psiquiátricos, esa frustración, pues, suele ser más, más terrible, ¿no? Entonces, vamos a dejarles con la palabra a vuestros compañeros. Quisiera que Rodrigo comience con la exposición. Ya, a ver, Rodrigo, por favor, comienza con el tema. Eh, bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Como el doctor ya lo mencionó, vamos a tocar el tema de fibromialgia. Bueno, comenzamos. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestra exposición? Principalmente, conocer sobre la enfermedad, a qué grupo particularmente esta enfermedad afecta, cómo es su disposición a nivel mundial y especialmente en el Perú, cuáles son las manifestaciones clínicas principales, cómo diagnostico esta enfermedad, cuál es la importancia del diagnóstico adecuado y cuál es el tratamiento adecuado para este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a definir la fibromialgia como un dolor musculoesquelético. Este va a tener la característica de ser difuso, crónico y de origen benigno. No, benigno, perdón. Y el origen generalmente es es no articular. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a haber lo que es una alteración, tanto articular como, como muscular. Bueno, este se va a caracterizar por la combinación de varios síntomas y síntomas, signos y síntomas, y principalmente por la presencia subjetiva, repetitiva y crónica de un dolor generalizado, acompañado de fatiga, rigidez matutina, trastornos del sueño, con la reproducibilidad a la presión de múltiples puntos dolorosos, como ya le explicaremos más adelante. Esta ha sido definida en el año 1990 por el Colegio Americano de Reumatología, o ACR por sus siglas en inglés, como la presencia de dolor con más de 3 meses de evolución. Como les dije, un dolor continuo, difuso y crónico. De causa musculoesquelética generalizada y de etiología indeterminada, no se sabe, basado en la existencia del dolor y la sensibilidad. Siguiente, por favor. La epidemiología. La epidemiología generalmente de esta enfermedad, a nivel mundial, la prevalencia de esta enfermedad oscila entre 0,5 a un 5%, es decir, que no es tan despreciable. Se presenta a cualquier edad, pero tiene una predisposición mayormente en lo que son en personas de 25 a 50 años. La relación entre mujer y hombre es que la mujer es de 9 y el varón es de 1, es decir, es más prevalente y más predominante lo que son en mujeres. Esto generalmente predomina en el sexo femenino en un 80 o un 90%, aproximadamente de los 30 o 50 años. Pero ya como ya lo mencionó el doctor, hoy últimos estudios o actualmente puede dar a cualquier edad. Siguiente, por favor. Bueno, la prevalencia generalmente, como dije, va a tener lo que es la distribución mundial. Principalmente esto se va, va a estar más relacionado a países industrializados, ya que generalmente ahí va a afectar más, principalmente en los países europeos y en los países tanto en países de Norteamérica, que se ha visto lo que es una prevalencia mayor. En Europa alcanza el 2,3%, en Norteamérica el 1,9% y además ha sido más creciente lo que es la enfermedad en cuanto en Asia y en Sudamérica, que son índices bajos, pero están en aumento. Siguiente. Bueno, aquí más específicamente, cómo es la distribución, como yo les dije, que generalmente abarca más a lo que son países industrializados o países europeos, siendo los países como Italia, Turquía y algunos países ya fronterizos a Europa, como lo que es Tunisia, van a tener lo que es mayor prevalencia. También en los Estados Unidos abarca lo que es un 6,4%, y en países donde ha crecido más la enfermedad, en países sudamericanos, se puede ver lo que es Brasil con un 2,5%, y de países asiáticos como Japón con un 2,1%. Siguiente. Bueno, estos son, bueno, más de la explicación del otro cuadro, donde generalmente aquí vemos la prevalencia total de la enfermedad en los distintos países, de acuerdo a la región. Por ejemplo, vemos aquí en Hong Kong, el estudio se hizo en el 2006, en Dinamarca, Italia, en Turquía. Estos según los criterios de 1990, los primeros que hicieron para esta enfermedad. Luego salieron lo que son los del 2010,
del mismo colegio americano de reumatología, donde también abarca países como Japón, Estados Unidos, y luego así se fueron abarcando hasta países como Israel, Francia, Italia, Alemania, España y lo que es Portugal, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Ya. Seguimos, bueno, en los Estados Unidos aproximadamente entre 6 a 10 millones de personas padecen esta fibromialgia, esta enfermedad. En España puede tener lo que es una prevalencia del 3,7% con una tasa de incidencia de 5,39 nuevos casos por cada 1.000 habitantes al año. En Alemania generalmente es menor al 2% de la población y lo que nos interesa, bueno, donde vivimos en Perú, a nivel nacional, estudios realizados en el entorno peruano han podido estimar que la prevalencia de esta condición es de 6 al 10% y el cálculo de cifras sobre ese trastorno comprende un impacto relevante en las personas, tanto en su entorno familiar como en su entorno social, que más adelante lo vamos a resaltar, ya que este tipo de enfermedades tiene también lo que es un impacto psicológico, tanto en el entorno familiar como en el entorno social, y que puede afectar también estos dos entornos. Siguiente, por favor. Bueno, los factores predisponentes tenemos varios, entre los principales el sexo, ya les dije que afecta mayormente a mujeres, a 9 mujeres por cada varón, la edad pueden entre 30 a 50 años, con una prevalencia entre los 40 y 49, las razas son caucásicas, raza blanca mayormente, factores emocionales, como ya les dije, son determinados tanto factores psicológicos como factores de estrés que pueden predisponer a desarrollar esta enfermedad, antecedentes familiares, antecedentes genéticos, obviamente, hasta 9 veces mayor que en la población general, familiares que hayan tenido esta enfermedad antes. Condición física, el sedentarismo, la poca práctica de ejercicio, ha ayudado también, coayudado con el consumo de alcohol, el tabaco y drogas, y la percepción del dolor, perdón, un umbral doloroso mucho más bajo. Siguiente. Ya, la etiopatogenia. Etiopatogenia principalmente va a corresponder lo que son factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos son muy importantes a señalar, pero como ya lo mencioné en la anterior diapositiva, se ha demostrado que familiares con pacientes con fibromialgia han tenido más prevalencia de desarrollar esta enfermedad, y también los que son los factores ambientales. Se han detectado niveles asociados de lo que es de sustancia P, lo que es en el litio cefalorraquídeo relacionado con esta enfermedad. Una característica de este es el dolor crónico. Se ha descrito como posible factor del desarrollo de lo que es la fibromialgia, más de 3 meses. Ante dicho dolor, habrá una sensibilización de las fibras ascendentes. Estas viajan al cordón posterior de la médula espinal, llegando a lo que es a la corteza y tálamo a través del haz espinotalámico. Al estar facilitadas estas vías, generan también ante estímulos continuos que disminuyen la respuesta inhibitoria a lo que es el dolor. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, en la fisiopatología engloba múltiples factores. En estos factores tenemos factores tanto traumáticos, factores de ansiedad, factores de estrés, factores de depresión, obesidad, infecciones, y generalmente estos son precipitantes para desarrollar esta enfermedad. La genética, como ya lo mencioné, es muy importante. Pacientes que tienen un familiar de primer grado, ya sea papá, mamá o hermanos, tienen probabilidad de desarrollar esta patología 8 veces más que lo que es en la población en general. También se han descrito algunos predisponentes genéticos como el catecol o metiltransferasa, el receptor de la dopamina tipo 4, la serotonina 5 hidroxitriptamina y los receptores de serotonina que pueden estar relacionados con esta enfermedad. Siguiente. Ya, los factores estresantes y ambientales. Como ya les dije, un factor predisponente son las infecciones virales. De acuerdo también a eso, vamos a desarrollar lo que son algunos diagnósticos diferenciales que nos van a ayudar a diferenciar de esta enfermedad. Están asociados infecciones por virus de Epstein-Barr, también tenemos infecciones por virus de VIH, citomegalovirus, ayudado a lo que es a parvovirus y también lo que es la enfermedad de Lyme, o cualquier infección que provoque elevadas temperaturas y periodos prolongados de hospitalización o periodos prolongados en cama o en cuarentena. La mayor probabilidad es generalmente de abuso infantil. El factor psicológico también influye acá, catástrofes o exposición a la guerra. Generalmente son patrones traumáticos que ayudan a predisponer.
Siguiente. Bueno, en cuanto, esto es a la fisiopatología, tenemos lo que es en la fisiopatología, bueno, yo lo clasifiqué en lo que son, primeramente, son tres mecanismos en los cuales van a desarrollar esta. Primero tenemos lo que es la centralización al dolor. ¿Esto a qué se va a deberse? Generalmente, la primera teoría que tengo es la alteración funcional en la modulación del dolor en el sistema nervioso central. ¿Esto que generalmente qué produce? Que la hiperexcitabilidad de los nociceptores periféricos, que se va a denominarse lo que es hiperalgesia primaria, va a conducir lo que es a una sensibilización central de las neuronas hasta lo que es el asta dorsal y genera lo que es una respuesta dolorosa más incrementada, que se va a denominarse lo que es hiperalgesia secundaria. Este fenómeno también se conoce como fenómeno de wind-up y generalmente este va a estar activado por receptores del N-metil diaspartato. Otro mecanismo que también ocurre en estos es la disfunción de los mecanismos inhibitorios nociceptivos por déficit de serotonina, que generalmente estos dos mecanismos, junto al dolor generalizado central, van a concluir lo que es en esta enfermedad y pueden actuar también sinérgicamente. Y un tercer mecanismo es el trastorno del sistema nervioso autónomo, ya que se han descrito que en algunos pacientes que tienen lo que es hipotensión y taquicardia ortostático o al móvil o al movimiento, presentan lo que es una aumentada actividad del sistema nervioso simpático. Siguiente. Ya. Muy bien, Bueno, eso más. sí, esto más, por favor. El dolor neuropático generalmente va a estar mantenido por lo que es una hiperactividad simpática. Las características definitorias de la fibromialgia se explican generalmente por este mecanismo. Como ya les dije, la hiperactividad del sistema nervioso simpático. Es un dolor crónico independientemente de los estímulos nocivos. También va a estar relacionado con otros trastornos, como por ejemplo va a ser la alodinia, que generalmente es un trastorno o un mal, es un trastorno generalmente que va a estar causado por lo que es un estímulo anormal o un estímulo, una percepción anormal del dolor, que generalmente, por ya sea por otros estímulos físicos o estímulos mecánicos habitualmente sin dolor, como por ejemplo peinarse. Otro también, esta es la constante hiperactividad simpática, por ejemplo, como es un reflejo de o alostasis, generalmente va a dar lo que es un esfuerzo adicional necesario para mantener el equilibrio entre un medio ambiente hostil, también asociado a factores psicológicos. Siguiente. Muy bien, Rodrigo. Que siga Gabriela, por favor. Ya, doctor, está bien. Siguiente. Ya, por respecto a las manifestaciones clínicas, primero debemos de saber que la historia de la enfermedad. El inicio de lo que es la fibromialgia puede ser de inicio insidioso o puede ser seguido a lo que es un evento definitivo. Puede ser un traumatismo, una cirugía. Normalmente el signo cardinal de esta fibromialgia es el dolor generalizado crónico, que es mayor a 3 meses. Normalmente ese dolor se va a dar en lo que es la región cervical y en la región lumbar, mayor frecuentemente. Y bueno, este dolor puede empeorar con lo que es la tensión emocional, el insomnio, el cambio de clima o el lapso de un ciclo menstrual. Y bueno, también se puede acompañar de lo que son las parestesias de las extremidades. Bueno, en el cuadrito, como podemos observar, las características definitorias de esta fibromialgia es el dolor generalizado crónico, que es más de 3 meses, y lo que son la hipersensibilidad en los puntos anatómicos, que lo vamos a ver a continuación. Y bueno, esto se puede acompañar con diferentes manifestaciones clínicas, como puede ser la fatiga, trastornos del sueño como un sueño no reparador, una rigidez matinal, puede haber parestesias, ansiedad, cefalea, o también síntomas de un intestino irritable como es el dolor, la diarrea, o también puede haber lo que es un pseudofenómeno de Raynaud, y también como los síndromes secos, un síndrome seco. ¿Sí? Ya. Bueno, los síntomas fundamentales como lo que es el calambre, que se van a poder, o bueno, lo van a poder percibir los pacientes, es una sensación de hormigueo, es un choque eléctrico de cuando se usa la ropa apretada,
La fatiga también, que no va a mejorar con el reposo ni el sueño. Un sueño no reparador es un sueño fragmentado. Bueno, estos tres síntomas se pueden asociar, como ya lo dije, a diferentes síntomas, como es el síndrome seco, que es boca seca, ojo seco, puede haber el dolor abdominal, distensión, constipación, que son síntomas de lo que es un intestino irritable, un fenómeno de Raynaud por un vasospasmo, también puede haber lo que es una sensación de hinchazón de todo el cuerpo, pero sobre todo esto se va a dar en las manos. Como se puede observar en la imagen, este es un resumen de lo que son los síntomas de la fibromialgia. Siguiente. Ya, otras manifestaciones. Gabriela, sería bueno que nos definas y nos describas el cuadro que estás presentando. Retrocede. Ya les decía que ese cuadro es muy rico, inclusive para hacer diagnósticos diferenciales. Sí, bueno, para empezar, por ejemplo, puede haber síntomas en el ojo, como puede haber problemas con la visión, puede haber sequedad de los ojos, como puede ser un diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren, puede haber el dolor muscular, fatiga sobre todo puede haber un diagnóstico diferencial, puede ser la poliomiositis, trastornos urinarios también como una disfuria, puede ser un diagnóstico diferencial en lo que es un ITU, también puede haber lo que es náuseas, o sea, síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal, distensión, constipación, puede ser un problema gástrico, un síndrome de intestino irritable, puede haber afectaciones de las articulaciones, sobre todo una rigidez matinal. Esto lo podemos hacer un diagnóstico diferencial, podría ser lo que es la artritis reumatoide también. También las pacientes femeninas pueden tener lo que es dismenorrea, normalmente. A ver, un ratito, espera. Fíjense cómo, a ver, para todos, fíjense cómo este cuadro resume un poco las características clínicas de estos pacientes. Yendo de la cabeza hacia los pies, pues podemos tener nosotros trastornos neurológicos en general, cefaleas, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, trastornos de la memoria, ansiedad, depresión, etc. Entonces, esto lo va a llevar al paciente a que no consulte al reumatólogo, ¿no? Por sentido común, ese paciente se va a ir al neurólogo. Y a ver, de acá, de los 42, supongo que hay muchos que han pensado ser neurólogos. Entonces, cuando ustedes vean esto, pregúntenles al paciente, ¿tiene calambres? ¿Le duele algo? Porque el paciente no se los va a decir. El paciente les va a decir que me duele la cabeza. No le va a decir que me duelen las articulaciones porque ustedes van a ser neurólogos. ¿Ya? Van a ir al psiquiatra y el psiquiatra pues les va a hacer su test, les va a dar sus pastillas, pero de repente ustedes no van a esperar a que el paciente les diga me duelen las articulaciones o tengo la boca seca, porque como que el paciente por sentido común va a decir, no, esa no es la competencia del doctor o psiquiatra. ¿Ya? Lo propio, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener además problemas musculares, ahí sí recién van a venir donde el reumatólogo, ¿no? Donde el traumatólogo. Si van donde el reumatólogo, pues qué bueno. Nosotros de repente pensamos más en esta patología. Pero si van donde el traumatólogo, pues el traumatólogo como que les va a dar su tratamiento y de repente se nos va a dejar pasar. Lo propio de los síntomas urinarios, ¿no? Estos pacientes generalmente se quejan de disuria. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos disuria? A ver, si por ejemplo, le digo, doctor Eduardo, estoy orinando mal, me arde cuando orina, y peor si le digo que mi orina huele. Entonces, si es que no estamos bien preparados, pues ya, tómese su ciprofloxacino, o tómese su cefuroxima, o tómese, entonces le vamos a dar tratamiento de frente. ¿Ya? O lo vamos a mandar al urólogo, o lo vamos a mandar al nefrólogo, porque el paciente me dijo, me duelen los riñones. Y lo propio, ¿no? Ustedes fíjense cómo en la lámina las pacientes tienen, como la mayor parte son mujeres, pues tienen síntomas ginecológicos, dispareunia, tienen, ¿cómo se llama? Dolores, cólicos, menstruales, y obviamente pues van a ir donde el ginecólogo, entonces lo propio, ¿no? A ver, Franz creo que va a ser ginecólogo, Flor va a ser ginecólogo, ya pues tienen que tener en cuenta también esto, ¿ya? Y de todas maneras ser integrales cuando nosotros evaluemos. Les vuelvo a repetir,
por todos estos síntomas que ustedes y que sus compañeros se los están presentando, pues estos pacientes van al odontólogo. ¿Por qué? Porque tienen disfunción mandibular, les duelen los dientes y van al odontólogo, van al oftalmólogo, van donde el cardiólogo, el gastroenterólogo, ¿ya? Y si no fuera porque sus articulaciones están mal también, pues a veces no van donde nosotros. Entonces, fíjense cómo este cuadro resume muy bien muchas de las características clínicas que tienen los pacientes con fibromialgia y obviamente pues muchas de estas características los llevan a visitar a diferentes especialistas. Sigue, por favor, Gabriela. Siguiente. Ya, bueno, otras manifestaciones tenemos lo que es el lívido reticular, que normalmente esto se va a poder observar en lo que es más frecuente en las piernas y menos en los brazos. Esto es una fina red roja violácea que se va a dar en una forma de entramado continuo. Bueno, también puede haber lo que es la movilidad excesiva de las articulaciones y también algunas alteraciones psicológicas. Puede haber ansiedad y en menor frecuencia lo que es la depresión. Siguiente. Ya, bueno, para en el examen físico, para examinar lo que es la línea generalizada, nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, que es la inducción por el esfingomanómetro durante el registro de lo que es la presión arterial, o mediante lo que es la palpación de los puntos, básicamente de estos 18 puntos. Bueno, para tener una palpación adecuada, tenemos que nosotros presionar, ya sea con el pulgar o con el dedo índice, sobre estos puntos. Y bueno, esta presión debe ser lo suficientemente, se tiene que presionar hasta que aparezca la parte distal de lo que es el lecho unguial, una coloración pálida. Bueno, como se puede observar, tenemos... O sea, 4 kilos, ¿no? Sí, dice 4 kilos de presión. Bueno, se va a poder observar lo que es en el primero, como se puede observar en la imagen, el punto de lo que es el occipucio. Esto se va a dar a nivel de lo que son las inserciones de los músculos suboccipitales. El 2, como se puede... Perdón, Rodrigo, tú vas a ir con tu puntero marcando los puntos dolorosos, ¿de acuerdo? Ya está bien. Sigue, por favor, Gabriela. Bueno, el segundo punto tenemos a nivel de lo que es el músculo trapecio en su borde superior. El tercero, el supraespinoso, que se va a encontrar sobre todo por encima de lo que es el borde interno de la espina de la escápula. El tercero. El cuarto se va a encontrar a lo que es a nivel del glúteo, sobre todo en su porción, en su cuadrante superexterno del glúteo. El quinto es en el trocánter mayor. El sexto que se va a encontrar a lo que es a nivel de lo que es C5 y C7, sobre todo en los espacios intertransversales. El 7 se va a encontrar a lo que es a nivel de la segunda costilla. El octavo a nivel de lo que es el epicóndilo externo. Estos 2 centímetros distales a lo que es el epicóndilo. Y el 9 es a nivel de lo que es la rodilla, básicamente. Estos son el 7 es a nivel de la articulación costocondral, ¿no? De la segunda articulación costocondral ahí. Y eso siempre traten de tocar, muchachos, ¿ya? Siempre traten de tocar porque pues a veces... Y ustedes practican en ustedes, muchas veces suelen ser dolorosos, sí, suelen ser dolorosos. Yo tenía un maestro que si la paciente no lloraba cuando uno le examinaba, no decía que tenía una fibromialgia, pues ya es también exagerado, ¿no? Pero en muchos de los casos, si ustedes se tocan, suele ser incómodo, suelen ser dolorosas esas zonas, pero en estos pacientes ese dolor es más intenso que les lleva a tener pues cambios en el retirar la mano o hacer gestos. Por lo tanto, cuando yo toco un punto doloroso, pues independiente de la fuerza, me fijo en la expresión que tiene el paciente. O sea, estamos tocando y estamos viéndolo al paciente para ver si hace gestos de dolor o no, o retira. Bueno, si retira es más fácil, pues, ¿no? ¿Bien? Ya, bueno, en acá también esta es otra imagen de donde se puede observar mejor lo que son los puntos para lo que es el examen físico. Siguiente.
Ya, en este estudio, bueno, se va a poder, o sea, clasificar, no, bueno, este es un estudio donde se puede observar, las otras manifestaciones de lo que son la fibromialgia. Siguiente. Ya, como se puede observar, los cuadros de color naranja son los síntomas cardinales, que normalmente va a presentar lo que es el dolor. Este es un dolor generalizado, como ya les dije, mayores a 3 meses. Se tiene que describir básicamente este dolor neuropático, si viene precedido o acompañado de lo que es, acompañado de las parestesias. Bueno, también está lo que es la fatiga, si esta fatiga es mental o física, y bueno, los trastornos del sueño, ¿no? Como es el insomnio, sueños despertares, un sueño no reparador. Y bueno, los otros síntomas que están en los cuadrados azules, que por ejemplo son los síntomas psiquiátricos como ansiedad, que es más frecuente que la depresión, el estrés postraumático, bueno, puede haber también una disfunción cognitiva, un déficit de la memoria, una dificultad para la concentración. Y bueno, la rigidez, esta rigidez es matutina, pero que normalmente debe ser menos de 60 minutos. Bueno, los trastornos autónomos como una visión borrosa, fotofobia, sertalmia, el sentimiento de inestabilidad, puede haber variaciones en la respuesta al frío o un pseudo fenómeno de Raynaud. Puede haber también síndromes de regionales del dolor, que puede ser una migraña, un dolor de cabeza. Puede haber síntomas de lo que es el intestino irritable, como es un dolor, dispepsia. Puede haber dismenorrea, vulvodinia, disuria. Básicamente, como yo les he mencionado, puede haber también hipersensibilidad a los estímulos externos, sobre todo una hipersensibilidad a lo que es a la luz, a los olores, a los sonidos y también a la sensibilidad química. Esas son las manifestaciones que se han agregado para el 2020. Siguiente. Bueno, esta es una clasificación de la fibromialgia que lo va a clasificar en 4 tipos. La de tipo 1, que esta es una fibromialgia con una sensibilidad extrema al dolor, bueno, no se va a asociar a lo que es a una enfermedad crónica o a un perfil psicológico, básicamente. Estos no son ansiosos, no son depresivos. El tipo 2, que se va a asociar a una enfermedad crónica, que estos se van a dividir en dos, lo que es la sistémica y lo que es la loborregional. Bueno, en la sistémica, sobre todo cuando se va a asociar a lo que es la artritis reumatoidea, lupus, poliomiositis, o bueno, la loborregional, como pueden ser una lumbalgia crónica, osteoporosis, osteomalacia. Y bueno, estos pacientes también van a presentar lo que es un perfil A, que significa que van a tener criterios para lo que es la clasificación de una persona ansiosa o una persona depresiva. Y el tipo 3 que se va a asociar, esta es una fibromialgia que se va a asociar a lo que son las enfermedades psiquiátricas. Y bueno, tiene un perfil de somatización. Y el tipo 4, que esta es una fibromialgia simulada, que va a simular enfermedades, básicamente. Siguiente. Bueno, para hacer el diagnóstico tenemos que saber primero... Gabriela, muy bien. A ver, sigue con esta lámina más, por favor. Ya. Para ver el diagnóstico tenemos que saber lo que es el síntoma cardinal, que es el dolor muscular generalizado, que debe de ser más de 3 meses. Bueno, también tenemos que saber una historia clínica, la historia clínica del dolor, que debe ser antes de 3 meses, la historia familiar de nuestros pacientes de primer grado que hayan tenido fibromialgia, la ubicación de ese dolor. Bueno, también tenemos que saber lo que son los síntomas asociados que se van a dar a esta fibromialgia, medicamentos que nos puedan causar esta fibromialgia también. Y bueno, en el examen físico nosotros tenemos que examinar lo que es la sensibilidad a través de lo que son los puntos dolorosos. También tenemos que examinar lo que es la región musculoesquelética para poder nosotros visualizar si hay sinovitis, cambios degenerativos, trastornos en los tejidos blandos, como puede haber una bursitis, tendinitis, porque básicamente puede haber enfermedades que se sobreponen. Características del tejido conectivo también, como una erupción cutánea, mucositis o un fenómeno de Raynaud que se puede dar, por ejemplo, en el lupus, que puede ser una enfermedad que se puede sobreponer. En el examen neurológico también.
Y bueno, en las pruebas complementarias tenemos que saber que en sí en la fibromialgia los exámenes de laboratorio van a estar normales, pero estos se van a pedir siempre porque para descartar otra enfermedad que se puede sobreponer. Por ejemplo, se le puede pedir lo que es un hemograma completo, un perfil metabólico, lo que es la urea y la creatinina, el perfil hepático, la BCG, la PCR, un perfil tiroideo también, como por ejemplo un hipotiroideo, que puede ser un diagnóstico diferencial, el dosaje de la hormona, por ejemplo, una disminución de lo que es la testosterona, como un diagnóstico diferencial puede ser una mujer postmenopáusica, la vitamina D, la vitamina B12 también que puede estar disminuida. Una polisomnografía se le podría pedir para descartar, por ejemplo, un SAOS, anticuerpos antitopoisomerasa, que también se ha visto que en estos pacientes con fibromialgia van a presentar, un 50% de estos pacientes van a presentar estos anticuerpos antipolimerasa. Y otras pruebas también se les puede pedir, dependiendo de lo que es la historia clínica y del examen físico que se va a poder observar. Siguiente. Muy bien. Que continúe Julio, por favor. Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, una vez, ¿se me escucha, doctor? Disculpe. Sí, te estoy saludando, Julio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto escuchar. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Luego, Adelante. ok, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, una vez ya hablado un poco sobre la clasificación, sobre los datos relevantes que nosotros vamos a recoger en la historia clínica y en el examen físico y las pruebas laboratoriales que podríamos pedir a un paciente, lo segundo que se recomienda es determinar en qué categoría se puede encontrar el paciente. Un paciente con un diagnóstico ya posible de fibromialgia o una fibromialgia asociada a una enfermedad comórbida o el paciente que no va a presentar una fibromialgia. Vayamos a estudiar un poco al paciente que cumple los criterios sobre fibromialgia, ¿no? Estos pacientes básicamente, ¿qué es lo que van a presentar? Primero, el paciente va a cumplir los criterios diagnósticos para la fibromialgia, ¿no? Que esto en las siguientes diapositivas vamos a entender un poco más a qué criterios vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, en este esquema se va a usar lo que es los criterios aprobados por el American College de Reumatología o el Colegio Americano de Reumatología, perdón. Luego, ¿no? ¿Qué más va a presentar un paciente con fibromialgia? Su examen físico va a ser normal, ¿no? Excepto porque nosotros vamos a encontrar, como ya observamos o como ya se explicó anteriormente, la alodinia generalizada. Con respecto a las pruebas de laboratorio que se le pide al paciente, estas generalmente se van a encontrar normales y no va a haber ninguna evidencia de ningún medicamento sospechoso que el paciente esté tomando y que pueda hacernos confundir básicamente la posible fibromialgia, ¿no? Ahora, luego, para estos pacientes, bueno, lo recomendable no es iniciar el tratamiento de fibromialgia, ¿no? Que se va a explicar ya en las siguientes presentaciones, ¿no? Luego encontramos a los pacientes con una fibromialgia comórbida. ¿A qué se refiere eso? Julio, puedes decirlos también, no hay problema. Cuanto más repitamos, mejor. Puedes decir todos estos tratamientos, ¿ya? Sí, doctor, le pido un minuto, por favor, porque ya me va a botar el Meet. Voy a ingresar a mi celular. Disculpe, por favor. Ah, ya, no te preocupes, ya, te esperamos. Siguiendo, ya. Una vez, ¿no es cierto?, determinado, clasificado nuestro paciente con una posible fibromialgia, entonces lo recomendable es, y bueno, repitiendo, ¿no? ¿Qué va a tener ese paciente? Primero, va a cumplir los criterios, ¿no? Pautados por el Colegio Americano de Reumatología. El examen físico va a estar normal, a excepción, ¿no? Por ejemplo, de una alodemia muy generalizada y las pruebas de laboratorio normales, no olvidar eso. Y bueno, sin medicamentos sospechosos que pueden estar simulando una fibromialgia.
Luego, entonces, ¿qué es lo recomendable? Es iniciar el tratamiento con fibromialgia, ¿no? Básicamente, se puede resumir el tratamiento con los 4 pilares. Uno, y como siempre se debe hacer, es educar al paciente sobre esta enfermedad. Segundo, es lograr el paciente un buen adecuado, tanto de un buen control de peso o un adecuado ejercicio físico que estos pacientes deben estar haciendo diariamente. Luego, nosotros tenemos que tratar con medicamentos a estos pacientes para el dolor, sobre todo, que van a manifestar y que va a ser la principal queja de estos pacientes. Y por último, ¿no? La psicoterapia que estos pacientes también deben recibir. Ahora, con respecto, por ejemplo, al dolor y al sueño, nosotros podemos usar básicamente antidepresivos, también podemos usar los gabapentinoides y para la fatiga y para la depresión también podríamos usar los inhibidores del receptor de serotonina y norepinefrina. Mención especial acá y que se va a comentar ya en esto, en las futuras presentaciones, es que un medicamento que está cobrando fuerza, sobre todo para esto de la fatiga y la depresión, es la amitriptilina, ¿no? Que tiene un buen número necesario de tratar en los estudios que se está probando esta terapia. Pero eso se va a explicar ya posteriormente. Encontramos a pacientes que se encuentran en la fibromialgia con alguna enfermedad comórbida. Este grupo de pacientes merece especial atención. ¿Por qué? Porque generalmente las pruebas de laboratorio en estos pacientes, y como bien el doctor mencionó a inicio de la exposición, se van a encontrar alteradas. Por ejemplo, no es raro encontrarnos a un paciente con fibromialgia, pero que a su vez tenga, ¿no?, una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico. Como recomendación para tratamiento para estos pacientes es, ¿no?, tratar la enfermedad comórbida y a su vez también manejar lo que es la fibromialgia, ¿no?, con los 4 pilares que se mencionó anteriormente. Y luego, para los pacientes que no se encuentran, o sea, que no cumplan con los criterios HCR o que evidenciamos en el examen físico alteraciones, las pruebas de laboratorio salgan anormales, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y esto nos podemos guiar en base en base a las pruebas de laboratorio que se pidió anteriormente, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar alteraciones en la TSH, un paciente puede ser hipotiroideo, etcétera. O sea, el paciente que no se encuentra en la categoría de fibromialgia nos obliga a buscar otras patologías que pueden estar simulando esta patología. Siguiente, por favor. Más que todo esto es un cuadro para ejemplificar, ¿no?, que hubo distintas o muchas escalas de clasificación para lo que es el diagnóstico de la fibromialgia, ¿no?, como lo podemos ver a continuación. Siguiente, por favor. Ya, entonces acá les resumimos básicamente, les trajimos un resumen de una tablita donde encontramos pues, los diferentes criterios de clasificación y definición de lo que es la fibromialgia. A grandes resúmenes podemos decir que, por ejemplo, el primer criterio de clasificación que se creó para describir y para definir a los pacientes con fibromialgia fueron los criterios publicados por el Colegio Americano de Reumatología en 1990. Algo peculiar o algo para resaltar respecto a estos criterios de clasificación básicamente son que aquí iniciaron, ¿no?, con lo que son los puntos sensibles que se describieron anteriormente, ¿no?, estos 18 puntos sensibles. Y bueno, se decían que si el paciente cumplía con más o mayor o igual a 11 estos puntos dolorosos, entonces posiblemente el paciente tenga lo que es la fibromialgia. Luego surgieron los criterios del mismo Colegio Americano de Reumatología en el 2010 y en el 2011, ¿no?, donde incluyeron básicamente nuevos scores, ¿no?, como el índice de dolor generalizado, que por sus siglas en el inglés también se lo denomina el WPI, que es un rango que va del 0 al 19, que lo vamos a estudiar en las siguientes diapositivas. Y también se incluyó el llamado score, el SSS, el score de gravedad, ¿no?, que también ambos, ¿no?, el score, el WPI y el SSS, fueron también una pieza fundamental actualmente para lo que es el diagnóstico, ¿no?
de lo que es la fibromialgia. Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos pues a las últimas revisiones, ¿no?, que hicieron que hizo el Colegio Americano de Reumatología. Fue el año 2016, que tomó los criterios del 2010 y del 2011 y generó modificaciones a estos para lanzar ya los criterios actuales y en el cual esta exposición se basa, ¿no? Y por último, nunca está de más saber que también existe un último criterio que salió el año 2018. Son los criterios diagnósticos del AAPT para la fibromialgia, ¿no? El cual, lo que hizo este colegio, los creadores de estos últimos criterios es básicamente ya no usar el de WPI o el SSS, sino usar el MSP, el cual posiblemente cuando un paciente se sospeche de fibromialgia y tenga un MSP mayor o igual a 6, asociado a síntomas como sueño, fatiga, entonces posiblemente estemos pensando también en lo que es una fibromialgia. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, a modo rápido podemos decir que los criterios del ACR del 90 básicamente van a constar, primero, de la historia del dolor crónico generalizado, que como bien ya se dijo antes, debe ser de más de 3 meses de duración, que debe de afectar como mínimo 3 de los 4 cuadrantes del cuerpo, ¿no? El hemicuerpo derecho e izquierdo por encima y por debajo de la cintura. Además, se referirá dolor en el esqueleto axial, como es la columna cervical, la columna dorsal, lumbar y la pared torácica anterior. Y acá pues es lo que se incluye, ¿no?, esos puntos dolorosos, ¿no?, que ya bien se explicaron anteriormente, ¿no? Si el paciente cumplía o quien tenía 11 o más puntos dolorosos, entonces el paciente ya era candidato, o tenía muy alta sospecha de lo que es una fibromialgia. Siguiente, por favor. Bueno, y acá no es para repetir sobre los puntos dolorosos, ¿no? Los puntos en el occipucio, en el trapecio, en el supraespinoso, en el glúteo, en el trocánter mayor, la rodilla, en los epicóndolos laterales, en la segunda costilla y en la cervical inferior. Básicamente, estos criterios van a tener una sensibilidad del 88.4% y una especificidad del 81%, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, ¿no?, llegamos a la revisión, ¿no?, que lanzó el Colegio Americano de Reumatología el año 2016, ¿no?, que básicamente es una actualización y una revisión de los criterios propuestos por este mismo colegio en los años 2010 y 2011, ¿no? Como rasgos fundamentales para no olvidar es que, a diferencia de los criterios del año 90, en acá ya se elimina básicamente lo que es los puntos dolorosos y se toma como punto de referencia los 5 regiones corporales, ¿no?, de los cuales vamos a evaluar 19 puntos donde el paciente tiene que manifestar dolor en la semana previa, ¿no?, y así poder evaluar básicamente lo que es el índice generalizado de dolor. Y a esto se le suma, ¿no?, que el 2016 también se asocia, igual que el 2009 y el 2010, lo que es básicamente el score, ¿no?, el score, el SSS, el cual es muy importante sobre todo a la hora de generar los criterios diagnósticos. Bueno, siguiente, por favor. Ya, entonces, como bien estábamos hablando, aquí desde el año 2009 se generan pues este índice, ¿no?, el índice de dolor generalizado, o por sus siglas en inglés el WPI. ¿En qué consiste básicamente esto? O analizar o estudiar este índice, ¿no?, de dolor generalizado. Básicamente nosotros tenemos que anotar en la historia clínica el número de áreas en las cuales el paciente ha tenido dolor en la semana previa, ¿no? Y bueno, es bueno siempre hacerse la pregunta, y siempre recomiendan hacerlo, ¿no? ¿En cuántas áreas ha tenido el dolor el paciente? Y básicamente tendemos a clasificar las áreas en regiones, o sea, hay 5 regiones que utiliza este índice de dolor generalizado. La región 1, que corresponde a la región superior izquierda, donde vamos a encontrar básicamente puntos dolorosos en lo que es la mandíbula izquierda, la cintura escapular izquierda, el brazo superior izquierdo, el brazo inferior izquierdo. Luego vamos a pasar a la región 2, ¿no?, o también llamada la región superior derecha, donde nosotros debemos, o el paciente también debe ubicar y referir que ha tenido dolor
en lo que es la mandíbula derecha, la cintura escapular derecha, el brazo superior derecho y el brazo inferior derecho. Luego pasamos a evaluar la región inferior izquierda, donde nosotros tenemos que evaluar si hay sensación de dolor en lo que es la cadera, en la pierna superior y en la pierna inferior derecha. Luego pasamos a la región 4, que es también denominada la región inferior derecha, donde se va a evaluar la cadera, la pierna superior e inferior derecha. Y luego pasamos por último a la región axial, donde se evalúa el cuello, la espalda superior, la espalda inferior, el tórax, el pecho y el abdomen. Ahora, la puntuación, como pueden observar acá, va de 0 a 19. Y básicamente vamos a decir que un índice de dolor generalizado es positivo cuando hay mayor o igual a 7 puntos donde el paciente ha referido dolor o donde nosotros localizamos el dolor. Y recuerden, debe ser la semana previa, ¿no? El dolor debe ser evidenciado en la semana previa por el mismo paciente. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que es bueno, este es el resumen, ¿no?, de lo que estaba comentando, básicamente. La puntuación, este es la escala, es como un resumen, ¿no?, de la WPI, donde encontramos las 5 regiones, ¿no? Y siempre recordamos que la puntuación va a estar entre 0 a 19, y se considera un WPI positivo cuando este es mayor o igual a 7, ¿no? O asociado a otro, ¿no? Asociado a otro, como le explico, otros síntomas, pero que los voy a mencionar más adelante. Luego pasamos a la escala de gravedad de los síntomas, ¿no? O por sus siglas en inglés, el SSS. Básicamente, ¿en qué consiste esta puntuación de escala de gravedad? Que nosotros debemos de identificar, primero, los síntomas cardinales que se mencionó en la exposición. ¿Cuáles son? La fatiga, el sueño no reparador y los síntomas cognitivos. Y ahora nosotros tenemos que evaluar cada una de estas sintomatologías que refirió el paciente. La fatiga, debemos de pedir al paciente, debemos de interrogar si ésta no ha evidenciado un problema o no es un problema en su vida cotidiana, o si genera problemas, o problemas leves, o genera problemas moderados, considerables, o que generan un nivel de incomodidad moderada en el paciente, o si la fatiga ha sido grave, ¿no? O sea, la fatiga genera o condiciona problemas generalizados, continuos, que perturban básicamente el bienestar del paciente, ¿no? Y de ahí obtenemos los puntos, ¿no? Por ejemplo, si la fatiga, digamos, el paciente menciona que es moderada, entonces tiene 2 puntos. Si el sueño no reparador que el paciente menciona, digamos que es muy grave, entonces el paciente tiene 3 puntos. Y respecto también a los trastornos cognitivos, ¿no?, que si los trastornos cognitivos refiere que el paciente es muy discapacitante, entonces también va a obtener un valor de 3 puntos. Y luego, una vez obtenido el puntaje, ¿no?, tanto de la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos, tenemos que sumar básicamente, siguiente por favor. Bueno, tenemos que sumar si el paciente va a presentar básicamente, ¿no?, lo que es en un resumen, dolores de cabeza, dolor o calambres en la parte inferior del abdomen o depresión, y ambos, los 3 variables que cité anteriormente, van a ir del 0 al 1, y si estos presenta y sumamos con la puntuación que obtenemos, ¿no?, del interrogatorio sobre la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos, vamos a tener lo que es una puntuación final, ¿no?, que va a variar de 0 a 12, siendo como positivo un score de la escala de gravedad que sea mayor o igual a 5. Siguiente, por favor. Ya. Y por último vamos a ver sobre las herramientas de cribado. Básicamente se han desarrollado, ¿no?, muchas herramientas, ¿no?, para lo que es la posible detección y la consecuente prevención, ¿no?, de fibromialgia en ciertos grupos de pacientes. Y sobre todo que estas herramientas ayuden a los médicos a identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar lo que es la fibromialgia, ¿no?, entre las cuales podemos observar el FIRT, siguiente por favor, o también podemos observar otros cuestionarios como el FIQR, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante saber de estas escalas? Siguiente, por favor. Que estas básicamente no tienen la sensibilidad y la especificidad de poder diagnosticar tempranamente a pacientes con fibromialgia. Y siempre es importante recordar que tanto los criterios que acabo de describir y los posibles cuestionarios básicamente deben ser de ayuda y no son
y los criterios que salgan no son pues entidades absolutas que te van a confirmar sí o sí lo que es el diagnóstico, ¿no? Y siempre debemos de estar al tanto, ¿no? De la polisintomatología que se describió anteriormente y siempre pensar, ¿no? Esta patología como un diagnóstico diferencial de muchas enfermedades que van a manifestar los pacientes. Siguiente, por favor. Y pasamos a los diagnósticos diferenciales. Hasta aquí no, doctor. Un segundito, espérame. A ver, continúa, Jeffrey, por favor. Muy bien, Julio. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Ya, doctor. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre diagnósticos diferenciales. Bueno, justo ahí. Para empezar, la fibromialgia, como hemos podido ver, tiene una clínica bastante fluida y bastante abundante, y eso hace que la lista de enfermedades que sean diferenciales con la fibromialgia sea bastante extensa. Bueno, existen diferentes cuadros clínicos que puedan manifestarse con un dolor generalizado, que es característico de fibromialgia, que puedan tener fatiga y que puede llegar a confundirnos con el diagnóstico. De importancia en un paciente que comúnmente viene a consulta reumatológica, hemos dividido cuáles son las enfermedades reumáticas y las no reumáticas que normalmente nos llegan a confundir. Dentro de las enfermedades reumáticas, puede ser nos confunden las formas de comienzo de reumatismos inflamatorios, como puede ser la artritis reumatoide, más comúnmente. También nos confunde el síndrome de Sjögren, ya que hemos visto que tiene afectación ocular y también produce lupus seco, ¿no? También se puede confundir con lo que es la polimiositis, dermatomiositis, con la polimialgia reumática, por el dolor generalizado, con la osteoporosis con microfracturas, la osteomalacia, el lupus eritematoso sistémico por la afectación generalizada, por el dolor, incluso por los dolores articulares, y el síndrome de fatiga crónica. Y bueno, otras enfermedades de importancia que no son de carácter reumatológico son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, miopatías inflamatorias, hipocalcemia, hipocalemia, los tumores malignos, la enfermedad de Parkinson y también el VIH avanzado. Siguiente, por favor. Bueno, también viendo, de acuerdo al grupo de signos y síntomas que tiene la enfermedad, podemos agrupar otros diagnósticos diferenciales de acuerdo a las características que presenta la fibromialgia, ¿no? Como por ejemplo en enfermedades autoinmunes, ¿no? Que también nos pueden llegar a confundir. Está primero la artritis reumatoide por su incidencia, el lupus eritematoso sistémico, la artropatía psoriásica, las espondiloartropatías, el síndrome de Sjögren, otra vez, miopatías inflamatorias, polimialgia reumática. Bueno, viendo lo que son los trastornos psiquiátricos, también nos puede confundir lo que es un estado de depresión o un trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de las enfermedades neuromusculares, nos pueden confundir esclerosis múltiple, miastenia gravis, neuropatías periféricas y síndromes por atrapamiento, y también miopatías metabólicas. Bueno, dentro de las alteraciones endocrinas hemos visto también que hay bastantes que nos pueden confundir, como el hiperparatiroidismo, la osteodistrofia renal, la osteomalacia, el hipotiroidismo y el hipoadrenalismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vemos también que hay cuadros infecciosos, como hemos visto, con el VIH, dentro de este grupo están las infecciones virales crónicas, ¿no? También podemos ver las infecciones por HTLV o virus Epstein-Barr. También puede ser causada por hepatitis o enfermedad del Lyme.
También otro diagnóstico diferencial son síndrome serotoninérgico. Esto se da en pacientes que son tratados con inhibidores de la recaptación de serotonina, generalmente pacientes psiquiátricos. Y bueno, también enfermedades malignas, ¿no? Las neoplasias, el mieloma múltiple, las metástasis óseas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando del tratamiento, el tratamiento lo hemos dividido en dos formas para poder generalizar el tratamiento. Primero vamos a empezar hablando por el que es no farmacológico. Dentro del no farmacológico, lo que tiene importancia es primero la validación de los síntomas que tiene el paciente, ya que es bastante extenso la clínica y bastante complicado también el diagnóstico. Es importante reconocer cuáles son los síntomas que realmente aqueja al paciente por la fibromialgia, ¿no? Bueno, hay que informar que existe una explicación coherente para todos estos síntomas tan múltiples que puede tener. Y bueno, también hay que, dentro del tratamiento no farmacológico, también es importante hacer un tratamiento psiquiátrico psicológico donde se recomienda hacer una participación activa y se le enfatiza al paciente y a sus familiares allegados que deben jugar un papel activo en su rehabilitación y debe haber un cambio en su estilo de vida. Es importante también tener en cuenta el impacto psicológico que esta puede tener, ya que, como hemos visto, el paciente a veces no sabe lo que tiene, ¿no? Pasa de un doctor, de una especialidad a otra y, bueno, y sigue quejándose de dolores. Por eso es importante tener en cuenta el impacto psicológico, ya que puede generarle una ansiedad o una depresión. Bueno, para tener en cuenta también es importante recomendar que deje el tabaco, ya que el fumar y el tabaquismo empeora los síntomas. Y es importante también ayuda a hacer meditación en estos pacientes. Siguiente, por favor. Como más medidas no farmacológicas, para estos pacientes se les recomienda hacer ejercicios de respiración que usualmente mejoran el balance simpático vagal. Dentro de este programa de ejercicios también se recomienda hacer aeróbicos de forma gradual. También hay diferentes actividades motoras, ¿no? Como el tai chi, la danza, movimientos de estiramiento. Bueno, dentro de la dieta se ha visto que la mayoría de los pacientes sufren un intestino irritable, ¿no? Que es bastante común. Y bueno, predominantemente se recomienda una dieta un poco vegetariana, orientada a ser vegetariana, libre de sustancias simpaticomiméticas, así como la cafeína, que puede exacerbar los síntomas. Y bueno, la ingestión de agua ayuda al momento de presentar síntomas asociados a la hipotensión. La biorretroalimentación son técnicas que están basadas en estudios electromiográficos, en la variabilidad de ritmo cardíaco, ¿no? Y también la terapia cognitivo-conductual es importante que nosotros influyamos en la forma de pensar del paciente, ya que muchas veces el paciente puede tener pensamientos negativos hasta catastróficos, ¿no? Y de esta forma se evita que se reducen los síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, empezando con el tratamiento farmacológico, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta dentro del tratamiento farmacológico es que, como hemos visto, el paciente se queja de tiene una clínica fluida, ¿no? Entonces, lo que se busca evitar al dar tratamiento farmacológico es saturar por demás medicamentos al paciente en todo su proceso para llegar al diagnóstico, ¿no? Y para llegar a su tratamiento. Por lo cual se hace una terapia de fibromialgia escalonada. Primero tenemos el abordaje inicial en cada paciente, donde se confirma el diagnóstico y una vez confirmado el diagnóstico se hace la educación al paciente, se le explica bien la condición que tiene y por la cual tiene todos sus síntomas.
Se trata de evaluar las comorbilidades, como puede ser un trastorno del sueño o del estado de ánimo, ¿no? Una depresión. Se recomienda en este nivel utilizar antidepresivos tricíclicos y algunos medicamentos relacionados, como quizás la fluoxetina o algún receptor de serotonina también. Bueno, la mayoría de los pacientes tienen un ensayo con antidepresivos tricíclicos de dosis baja o antidepresivos o anticonvulsivos seleccionados que han demostrado una eficacia para la fibromialgia. Y también como hemos mencionado, a estos pacientes se les pone un programa de ejercicio de diferentes tipos, ¿no? Bueno, lo que se recomienda para iniciar el tratamiento tricíclico es empezar con una dosis baja. Un ejemplo podría ser amitriptilina 10 miligramos por la noche. Y bueno, ya cuando tenemos pacientes que no responden a ese tratamiento y se siguen aquejando, se puede hacer una derivación especializada, donde ya tiene que ser el médico de cabecera, el reumatólogo, y bueno, se hace un trabajo conjunto también con fisioterapeutas, con un psiquiatra y con el manejo del dolor, ¿no? Bueno, hay combinaciones de terapias farmacológicas, las medidas de fisioterapia y bueno, las intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual y los programas multidisciplinarios, que también son importantes. Bueno, los pacientes que ya tienen síntomas de leves a moderados, se ha visto que se recomienda usar ciclobenzaprina antes de acostarse, que puede ser una buena alternativa al uso de amitriptilina. Siguiente, por favor. Bueno, hablando principalmente de este medicamento que se utiliza en esta terapia, la amitriptilina es un medicamento que es bastante usado, ¿no? En este caso, ya que puede tener una terapia escalonada y se puede ir aumentando. Como dice, puede aumentarse en 5 miligramos frecuentemente, no más frecuentemente de cada 2 semanas. Bueno, también se menciona que hay una dosis de 20 a 30 miligramos que es adecuada en muchos pacientes y se busca no superar una dosis de 75 miligramos en la mayoría. Normalmente empezamos la dosificación con una cantidad de 5 a 10 miligramos antes de acostarse, ¿no? La recomendación. Bueno, los efectos colaterales más comunes de la amitriptilina pueden ser sequedad en la boca, estreñimiento, retención de líquidos, aumento de peso, aturdimiento y dificultad para concentrarse. Y bueno, lo que se dice es que ahí se recomienda también aumentar un tratamiento farmacológico en caso no controle la amitriptilina en la presentación de los síntomas. Se puede hacer por ejemplo, con duloxetina o minaspram. Y en alteraciones del sueño se ha visto que se puede usar pregabalina antes de acostarse o también una gabapentina, que puede ser una opción. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la terapia farmacológica, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, ¿no? Los IRNS. Dentro de estos tenemos principalmente 3 medicamentos que se usan, que vemos a la duloxetina. Hola, ¿qué pasó con...? Lo sacó, creo, Ya puedo entrar. Ah, ya. Sí, me Ya, yo pensé que... Bueno, no hay problema. Ya le vamos a dar la posta ya a Brenda, pero, a ver, continúa. Muchas gracias. ¿Quieres que se ponga Brenda? Creo que te has cansado. Si no, le pasamos la posta a Brenda, no hay problema. Ya está con esta parte. Ya, entonces termina. A ver, sigue, Jeffrey.
Ya, doctor. Bueno, continuando con lo que es la terapia farmacológica, dentro de estos inhibidores de la recaptación de serotonina, tenemos tres medicamentos principalmente. La duloxetina, que se recomienda en pacientes que no responden o que no toleran usualmente la amitriptilina. Se recomienda también en pacientes que experimenten fatiga severa o que requieran una terapia concomitante con medicamentos para la depresión. Bueno, también está el milnacipran. Esta es una alternativa de la duloxetina en pacientes que tengan fatiga severa y con un dolor, ¿no? Con dolor también. Este milnacipran se inicia con una dosis de 12,5 miligramos en las mañanas y se titula gradualmente de acuerdo a la tolerancia a 50 miligramos 2 veces al día, hasta ese tope. También tenemos la venlafaxina, que es un inhibidor selectivo, que se podría esperar que proporcione un beneficio similar observado con otros, ¿no? Bueno, en los anticonvulsivos se ha visto también que tienen efectos analgésicos por bloquear la liberación de algunos neurotransmisores que desencadenan toda la sintomatología. Principalmente los que sirven son la pregabalina y la gabapentina. Se recomienda pregabalina en pacientes que no respondan o toleran amitriptilina y que tengan además trastornos del sueño, más graves problemas de dolor. Bueno, la titulación es empezar con una dosis de 25 a 50 miligramos antes de dormir y bueno, se va subiendo la dosis según la tolerancia hasta una dosis recomendada de 300 a 450 miligramos por día. También está la gabapentina, que bueno, tiene evidencia más limitada, pero es una alternativa a la pregabalina en pacientes que quizás el costo del medicamento es muy alto, ¿no? No llegan a costear. Bueno, se comienza con una dosis de 100 miligramos antes de dormir y bueno, de acuerdo a la tolerancia y la necesidad, se aumenta la dosis, se puede llegar hasta una dosis habitual de 1.200 a 2.400 miligramos por día, dividido en 3 tomas. Siguiente. Bueno, doctores, continuando, sobre las otras terapias farmacológicas, tenemos que tener en cuenta, bueno, más como medida de soporte sintomatológico para el paciente, lo que son los analgésicos, ¿no? Los antiinflamatorios. Doctor, Dime, y continúo. Brenda. Sí, es que lo acabo de dejar con mi compañero. ¿Continúo con la exposición? Ya, sí. O esperamos un minutito a ver si se vuelve a conectar. Está bien. No ha vuelto a entrar, ¿no? Seguro tiene dificultades. A ver, Brenda, continúa. Bueno, continuando con lo que son las alternativas de terapia farmacológica, hemos hablado del gran amplio arsenal de medicamentos para lo que es la fibromialgia. Primero tenemos a lo que son los analgésicos. Principalmente dentro de este grupo vamos a tener a lo que es el paracetamol y el tramadol.
que se pueden utilizar solos o en combinación y que estos van a tratar, bueno, como su propio nombre lo dice, van a calmar el dolor de manera temporal. Porque está demostrado que el uso prolongado de lo que es el tramadol va a empeorar lo que son los resultados en la terapia de estos pacientes. Generalmente no se van a usar solos, se pueden usar solos, pero generalmente no se hace así, debido a que, bueno, primordialmente se usan en combinación con los medicamentos que ya hemos visto principalmente al inicio, como son los antidepresivos tricíclicos y también los anticonvulsivantes. También es importante resaltar que dentro de los opioides, como tenemos el tramadol, este es el único opioide aprobado. Este es el único opioide que se utiliza para lo que es el tratamiento de la fibromialgia y no se ha demostrado efectividad en otros medicamentos como este. Dentro de otro grupo de medicamentos que podemos utilizar, tenemos a lo que son los medicamentos antiinflamatorios, a los AINES. Sin embargo, no es recomendable el uso de estos mismos, porque no están aprobados por las pautas de la ACR y tampoco han demostrado mayor efectividad para este tipo de pacientes. Sin embargo, si tenemos que resaltar lo que es el uso de los medicamentos antiinflamatorios, aquí tenemos a lo que es el ibuprofeno y también dentro de lo que son los corticoides a lo que es la prednisona. Pero como ya mencioné, dentro de los ensayos, estos no han mostrado mayor relevancia en comparación con lo que son los placebos. Ya para terminar, el último grupo que vamos a mencionar van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para el tratamiento de los pacientes con fibromialgia. Y dentro de este grupo vamos a tener a lo que es la fluoxetina, que se demostró que a una dosis de 80 miligramos al día es significativamente útil para lo que es el tratamiento de los síntomas en comparación con placebo. Sin embargo, si lo usamos a una dosis menor, no va a ser mayor efecto. También tenemos a lo que es la fluvoxamina, que también se realizó diferentes metaanálisis en comparación con lo que es la amitriptilina como una alternativa al tratamiento. Sin embargo, tampoco se rescata la utilidad de este. Si comparamos lo que es la fluoxetina con la fluvoxamina, vamos a ver que la fluoxetina va a tener una mayor utilidad en lo que es el tratamiento. Y por último tenemos a lo que es el citalopram, que básicamente compara con lo que es la fluvoxamina en utilidad para el tratamiento. Se han realizado diferentes estudios, pero no hay mayor aprobación por la FDA para lo que es el uso de estos medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tabla que hemos sacado de un estudio, bueno, de un artículo del 2020 que básicamente nos va a sintetizar todo lo que es la terapia farmacológica en este tipo de pacientes. Y tenemos que resaltar que aprobados por la FDA vamos a tener a lo que es la fluoxetina, a lo que es la pregabalina y al milnacipran. No vamos a tener aprobados a la amitriptilina y a los demás medicamentos que hemos mencionado. Sin embargo, hay muchos sustentos teóricos y muchos estudios de metaanálisis que los van a sugerir como una alternativa al tratamiento. Bueno, básicamente, como ya hemos visto de primera mano, a lo que son los grupos al grupo de los antidepresivos, a los anticonvulsivantes, también vamos a tener a lo que son los relajantes musculares. No están aprobados, pero también se ha descrito su utilidad en el tratamiento. A los analgésicos, como ya mencioné, a lo que es el tramadol y el paracetamol. Siguiente, por favor. Un grupo muy interesante a mencionar para lo que es el tratamiento va a ser lo que son los fármacos hipnóticos, principalmente para los pacientes en los que los síntomas de los trastornos del sueño van a ser predominantes y donde no se van a poder controlar más que con estos medicamentos. Y dentro de este grupo vamos a tener a lo que es el Zolpidem, que es un GABAérgico, pero no es una benzodiazepina. No está aprobado, pero sí por la FDA, pero sí muestra una gran utilidad en este tipo de pacientes donde los síntomas van a ser resilientes al tratamiento inicial. También tenemos a lo que son los fármacos antipsicóticos, como lo que es la quetiapina, y por último también es muy interesante que se incluya lo que son los cannabinoides, como el nabilone.
Para lo que es el tratamiento del dolor resistente a lo que es el tratamiento anterior, como van a ser con el tramadol como opioide, o también los anticonvulsivantes. Entonces, básicamente, este es un resumen de todo el tratamiento farmacológico que hemos podido encontrar. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien al grupo, felicitaciones, está muy buena su exposición. Van a compartirlas, van a corregir algunos errores ortográficos que he visto por ahí y van a compartirlo con vuestros compañeros, ¿ya? Bueno, como ustedes han visto, la fibromialgia, esa es una entidad que tiene una amplia gama de cuadro clínico, muchas veces un cuadro clínico inespecífico. En los casos de fibromialgia, pues lo más importante es la sospecha. La sospecha diagnóstica, que creo que es lo más importante. ¿Ya? Y esa sospecha diagnóstica, pues va a tener que incluir una buena historia clínica. Una buena historia clínica que incluya la historia de la enfermedad, dolor crónico, básicamente, ¿ya? Dolor crónico, pero además que incluya historia pasada del paciente. Ya hemos mencionado de que son pacientes que tienen una historia psicopatológica, desde la niñez inclusive, maltrato infantil, de repente bullying, de repente... Ahora, por ejemplo, en la pandemia seguramente pues, van a aparecer casos de fibromialgia. ¿Por qué? Porque estos encierros también pueden ser causa de estrés y estos estrés emocional pues, puede llevarnos a estos cuadros dolorosos, crónicos. Ustedes han visto accidentes de tránsito, guerra, problemas familiares. Casualmente, pues muchas personas comienzan a padecer de dolores después de una separación, en el caso de las mujeres, por ejemplo. ¿Ya? Después de un fracaso en el trabajo, en el estudio. Entonces, lo más importante es una buena historia, que incluya historia propia de la enfermedad, del dolor, en donde ustedes les pregunten de pies a cabeza, ¿no? De pies a cabeza, pues si hay síntomas neurológicos, cefalea, visión borrosa, dolor, después boca seca, ojo seco, hormigueos en la cara, así, ¿no? Todo lo que ustedes han encontrado pues tiene que incluir en esa historia clínica y después un examen clínico exhaustivo, en donde básicamente vamos a encontrar los puntos de dolor. En la historia clínica le preguntamos los segmentos del dolor, ¿no? Para el score, para hacer el índice generalizado del dolor, ¿ya? Pero nosotros además vamos a tocar al paciente, a evaluar puntos dolorosos, a evaluar zonas dolorosas en estos pacientes, de repente hasta puntos gatillo. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos idea o tengamos la probabilidad de que nuestro paciente pueda tener la fibromialgia, pues tenemos que excluir comorbilidades básicas, ¿no? Tenemos que pedir, para lo cual pedimos radiografías, para lo cual pedimos exámenes de laboratorio, de repente está anticuerpos. ¿Ya? Si es que estamos en un servicio de medicina general, pues nosotros haremos hasta donde tengamos la capacidad y después referir al paciente a diferentes especialistas para que nos ayuden. ¿Ya? Si bien es cierto, yo puedo tener un dolor precordial y digo, esta es una fibromialgia, pero tiene que estar la evaluación del cardiólogo que me diga, sí, mira, este dolor precordial no es un síndrome coronario. El corazón está tranquilo. ¿Ya? Lo propio para el estómago, lo propio para la parte dental, para todo. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos hecho eso, pues vamos a educar al paciente. Son pacientes que tienen que saber el proceso de su enfermedad. Tienen que saber que de repente hay un trasfondo. ¿Por qué? Porque si aceptan eso, hemos visto que los pacientes que tienen fibromialgia son pacientes que probablemente no acepten, niegan la enfermedad. No, doctor, está usted mal. No me va a mandar al psiquiatra porque, no, al psiquiatra yo no estoy loca. Eso es lo que generalmente te dice el paciente. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es educar al paciente, porque un paciente con educación sobre su enfermedad, pues va a aceptar la enfermedad, va a aceptar el tratamiento
y lo va a seguir, que es lo más importante. Nosotros, ¿qué queremos? Adherencia al tratamiento. Porque en estos pacientes no lo vamos a tratar una semana, no lo vamos a tratar un día, vamos a tratarlos mucho tiempo. Les cuento que yo tengo una paciente que viene de Chanchamayo. Ya, vive aquí en el Cusco porque ha venido a radicar por motivos de trabajo. Y a esta paciente le hicieron el diagnóstico de artritis reumatoide en Huancayo. Ya, le hicieron cuando yo le hago la historia de la enfermedad, pues no me parecía que tuviera artritis reumatoide. Ya, primero porque me contaba la nota a la paciente. Y cuando le hago el examen físico, para el tiempo de evolución de la enfermedad, y ella venía tomando metotrexate y otros problemas, dije, pues no, aquí hay algo raro. Entonces a la paciente le propongo suspender el tratamiento de la artritis reumatoide y dejarla libre de tratamiento una temporada, solamente paracetamol. Ustedes han visto que el paracetamol también es útil en la fibromialgia. Y una vez que hice eso, pues la paciente vino a reevaluación. Le pedí exámenes, todo, al final, pues concluimos de que no era artritis reumatoide y que por los puntos dolorosos, todos los problemas que había tenido, la señora justamente había llegado al Cusco, escapando, ojalá así, de su ciudad natal, pues dijimos, ya tiene una fibromialgia. Y a partir de ese momento, le hemos estado tratando, ¿no? Mitriptilina, jugamos con la dosis, ya cuando hay más dolor, analgésicos, que descanse bien, y ya tiene como 2 años la paciente tomando su amitriptilina, se ha adherido al tratamiento. Es más, ella pues dice que cuando deja de tomar 3, 4 semanas o menos, ya comienza nuevamente ella a sentir que le va a regresar el dolor. Entonces, fíjense cómo una paciente que se ha adherido pues va a tener que mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque los medicamentos que ustedes van a usar en fibromialgia, si es que los van a dar, pues no, comienzan su acción a partir de la 3ª, 4ª semana. ¿Ya? Pero eso tienen que decirle al paciente. ¿Por qué? Porque si yo le doy al paciente una amitriptilina y el paciente, ¿qué va a querer en su sentido común? Hoy día toma la pastilla y mañana calmó el dolor. Pues no va a ocurrir muchas veces eso, y eso es educación al paciente. Entonces, la primera medida que nosotros tenemos que tomar con estos pacientes es la terapia no farmacológica. Ya, de repente para nosotros eso es lo más importante. No nos olvidemos de que estos pacientes tienen factores de riesgo, ya se los han dicho vuestros compañeros. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? El sexo, o sea, son mujeres. Normalmente son mujeres, no 9 mujeres por un varón, ya, son la edad. Ya, a pesar de que a cualquier edad se puede presentar la fibromialgia, pues hay una edad de prevalencia. Por ahora sigue siendo 40, 50 años, a pesar de que la prevalencia en los adultos mayores ha aumentado. La raza también, gracias a Dios, y por ahí leí un estudio, más que un estudio, una revisión, ¿ya?, de que no habían encontrado en la región altoandina fibromialgia. ¿Ya? Entonces, la raza, ¿no? Los caucásicos, ya los han dicho sus compañeros, los caucásicos también tienen mayor prevalencia. En Estados Unidos, en Europa, ¿no? La prevalencia puede llegar a 3, 4%. Para nosotros, ¿cuánto es? 1 hasta 2%. 1.96 creo que es la prevalencia. Entonces, ya, los factores emocionales también hemos dicho que son factores predisponentes, ¿ya? Pero algo importante en estos pacientes que son pacientes sedentarios. Por lo tanto, muchas veces son gorditos, no son nada atléticos, ¿ya? Y eso, inducirlo a un paciente con esas características a que haga ejercicio físico, pues creo que es un reto muchas veces. Ya es un reto muchas veces. ¿Por qué? Porque la condición física es importante, es importantísima. Paciente que tiene un problema pulmonar, que haga ejercicios. Paciente que tiene un problema cardíaco, que haga ejercicios. Hipertenso, que haga ejercicios. Diabético, que haga ejercicios. ¿Y por qué no fibromialgia? También, ¿no es cierto? Entonces, creo que desde ya nosotros tenemos que ver la manera de que nuestros pacientes pues, puedan adherirse a terapias de ejercicios, caminatas, bailes, estiramientos, que es la parte más importante. Y no se olviden de que estos pacientes, por todo lo que han dicho sus compañeros, pues su umbral del dolor es bajo. Y existen condiciones que las pueden bajar más aún, ese umbral del dolor. En el tratamiento,
pues el tratamiento no farmacológico, a ver, ¿qué yo hago? Por ejemplo, cuando tengo un paciente con fibromialgia. Tengo dos medicamentos a la mano en mi hospital. Yo trabajo en un hospital Lorena, ustedes ya lo saben. Tengo amitriptilina, que se lo damos al paciente. Las tabletas vienen de 25 miligramos y yo generalmente comienzo con media tableta, o sea, 12.5 miligramos en las noches, ¿ya? Y le digo al paciente que probablemente ya pueda tener sueño mejor, quiero que duerma el paciente, pero puede además tener temblores, cefaleas, sensación de que la cabeza está grande, alguna molestia neurológica. Tenemos que avisarle al paciente para que si le sucede, no lo suspenda, porque eso generalmente es temporal. Si por ahí eso es mucho, le bajamos a cuarta tableta y poco a poco le vamos trepando. ¿Ya? Después le damos una tableta de 25, que para mí es una buena dosis, 25. Y si no, de repente podemos subirla a 50 o a 75. ¿Ya? Otro producto que nosotros tenemos a la mano es otro antidepresivo tricíclico, que también utilizamos como relajante muscular. ¿Ya? Y ese relajante muscular se llama ciclobenzaprina. La tenemos como Tensodox, ya, etcétera. Ahorita es el único que me acuerdo. Pero también lo tenemos asociado a un analgésico como medicina Relax, por ejemplo. ¿Ya? Y igual, ¿no? Comenzamos con la dosis de 5 miligramos en las noches, porque vienen en pastillas de 5 miligramos, pero también vienen en pastillas de 10 miligramos, hasta de 15 miligramos, perdón, de 20 miligramos. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir trepando la dosis. Porque algunas veces nos quedamos cortos con la dosis, ¿no? Algunas veces al paciente le damos ya gabapentina, 300 miligramos, 2 veces al día, o perdón, gabapentina, claro, 300 miligramos 2 veces al día, y esperamos a que este paciente mejore. Si no mejora, tengo que trepar la dosis. Tengo que trepar la dosis hasta llegar dosis topes, pero hasta que el paciente mejore. ¿De acuerdo? También tenemos la duloxetina, también tenemos la pregabalina, que de repente por el costo, a veces hay personas que no pueden acceder a ellos, pero sí, el tramadol propio es otra combinación buena con el paracetamol. Existen tabletas de esa asociación. ¿Qué es lo importante en todo esto? Evitar la polifarmacia. Porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros los médicos? Ya, a ver, le duele. A mí mismo se me viene a la cabeza un antidesinflamatorio. ¿Ya? Diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Ya, genial. Y doctor, me sigue doliendo. Ya, entonces le asocio algo más. ¡Pam! Y le mandamos corticoide. Pero como le hemos dicho, fibromialgia, gabapentina más. Como no mejora con la gabapentina, su clonazepam para que duerma o para que esté tranquilo. Y como no, su amitriptilina. Por lo tanto, muchos pacientes pues agarran y comienzan a tomar múltiples tratamientos. Múltiples tratamientos que al final también pues les puede no ir bien. Siempre tengamos en cuenta de que muchos de los tratamientos para el dolor no tienen acción inmediata. Demoran 2, 3 semanas, 4 semanas en comenzar su efecto. Por lo tanto, tengo que tener paciencia. Y tiene que el paciente saber que tiene que tener paciencia. Tiene que ser paciente realmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tiene alguno de ustedes para el grupo? A ver, yo tengo alguna pregunta para el grupo. Ustedes han presentado criterios de evaluación para fibromialgia. ¿Con cuál ustedes se quedarían? Doctor, como comentario de esta pregunta, creo que más lo importante es, debido sobre todo a la baja sensibilidad y especificidad que expresan muchos de estos criterios diagnósticos, es hacer una combinación. Como bien se ha hablado en la mañana, esto es mejor, ¿no? Bueno, evaluar, por ejemplo, a un paciente el PWPI y el SSS, pero a su vez también no dejar de olvidar, ¿no?, que podríamos evaluar los puntos dolorosos, ¿no?, y así mejorar, ¿no?, lo más posible la sensibilidad y especificidad de estas pruebas, ¿no? Y como tal, por ejemplo, respecto a mi opinión, podríamos usar el score, el ACR del 2016, y por qué no también usar los puntos dolorosos que se muestran en el ACR del 90, doctor.
Muy bien. Sí, pues ya saben actualmente que existen estudios y muchos de los reumatólogos que conozco, pues seguimos usando y poniendo, ¿no? 11 puntos sobre 18, 13 puntos sobre 18, 14 puntos sobre 18 que me están llevando a mejorar mi diagnóstico, más el trastorno del sueño, más los trastornos cognitivos de memoria. Son pacientes que pueden tener hasta problemas emocionales. ¿Por qué? Porque se olvidan. Señora, ¿sabe qué? ¿Y qué pasó? Se olvidaron de dar el vuelto. Vienen, les piden, y como se han olvidado, pues, y como son pacientes que están emocionalmente afectados, pues pueden haber peleas y comienzan más problemas. Ya, entonces, obviamente, pues el cuadro clínico y la historia clínica tiene que ser, al ser completa, más el examen físico, pues mucha de la sorpresa diagnóstica está en lo que nosotros hagamos, independiente de los exámenes de laboratorio. Independiente de los exámenes de laboratorio, porque como ustedes han visto, pues existen tipos de fibromialgia, ¿no? Unas primarias en donde solo prima la fibromialgia y todo el resto de nuestro organismo está normal, pero también existe la fibromialgia asociada a otras enfermedades, asociadas a enfermedades psiquiátricas, asociadas a enfermedades sistémicas, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden. Los exámenes de laboratorio van a salir normal, probablemente, pero en la fibromialgia también nosotros pedimos un perfil inflamatorio, perfil renal, perfil hepático, dosaje de hormonas si es posible, vitamina D, TSH, exámenes que ya ustedes los han evaluado y vuestros compañeros se los han dicho. ¿Alguna pregunta por parte del grupo? Bueno, entonces, la segunda